Muy buenos días. Nancy Pelosi y Stephen Mnuchin fallan por enésima vez en tratar de cerrar un acuerdo de estímulos, con Washington dando síntomas de tirar la toalla, mientras el acuerdo del Brexit también se complica por la exigencia de Macron de que sus pescadores puedan tener acceso a aguas británicas a cualquier precio. Las dudas políticas a ambos lados del Atlántico y el avance del virus siguen pesando sobre el ánimo de los inversores, con unas bolsas que tratan de momento de recomponerse. Veremos a ver si con sustancia o solo en el clásico rebote del gato muerto tras la mayor caída en más de un mes para el SP500. Esto es Audiomercados. Buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Los inversores siguen mostrando, de hecho, enorme preocupación ante el avance de la pandemia, que sigue generando cifras muy preocupantes día tras día, y ante el enorme escepticismo que continúa ante las opciones de ver un nuevo paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos, más que necesario en vista de las cifras, después de que las negociaciones telefónicas de ayer entre Pelosi y Mnuchin no consiguiesen un día más llegar a buen puerto. Pese a todo, la líder de la Cámara de Representantes mantiene un optimismo ante las opciones de lograrlo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, que parecen, sin embargo, haber perdido ya en la Casa Blanca, dando por hecho que no habrá dicho acuerdo en medio de acusaciones sobre los demócratas de que están bloqueando la situación por motivos electorales. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, admitía que la mayoría de cuestiones han sido ya cerradas, pero al mismo tiempo también dejaba entrever que las diferencias en las últimas cuestiones clave han aumentado, por el contrario, en los últimos días. Sin estímulos fiscales, las dudas en torno a la pandemia siguen creciendo tras los récords de contagios diarios tocados en días previos en Estados Unidos. En el último día la cifra ha vuelto a relajarse por debajo de los 80.000, mientras en Europa siguen pesando también los recientes récords de casos en Alemania o Holanda y los toques de queda y medidas más duras adoptadas en Francia, Italia y España, y en medio de especulaciones de posible endurecimiento aún más en los próximos días. A esto se une también la inestabilidad política en Reino Unido en las últimas horas, con un grupo rebelde de diputados Tories amenazando con echar por tierra en el Parlamento británico las últimas medidas de confinamiento local y selectivo impuestas por el ejecutivo de Boris Johnson, lo que está poniendo contra las cuerdas la respuesta contra la segunda ola en uno de los países sin duda más afectados. Dudas políticas que pesan sobre el sentimiento de los mercados, junto a las de también a este lado del Atlántico, relativas al Brexit. El optimismo generado en las últimas semanas parece haberse difuminado después de que Francia haya mantenido su posición dura sobre la pesca en ya los días definitivos de negociaciones que el Reino Unido prolongaba hasta mañana para ver si es posible cerrar un trato comercial en vista de que había habido avance en el resto de cuestiones. Emmanuel Macron y su ejecutivo han impuesto como condición necesaria que los pescadores franceses puedan tener acceso a las aguas del Reino Unido, algo a lo que el gobierno británico se niega y que está poniendo muy complicado un acuerdo con ambas posiciones, que siguen sin dar su brazo a torcer, parece que ni un solo milímetro. En este contexto hemos visto cómo han imperado las ventas en la sesión asiática, que eso sí, en el tramo final de la sesión han tratado de recuperar posiciones, la mayoría de indicadores minimizando pérdidas o incluso con algunos en positivo, después sobre todo de un robusto dato de beneficios industriales en China, que han crecido más de un 10% en el último mes. El Nikkei ha cerrado con pérdidas, en este caso del 0,04%, un 0,09% para el Topix Index, Hansen de Hong Kong 0,6% abajo, el Shanghai Composite está casi plano, el CSI 300 en positivo, sumando una décima, vemos caídas para el Kospi surcoreano de medio punto porcentual, la bolsa de Australia 1,73% de retroceso. En el caso de las bolsas europeas, pues tratan de rebotar, por el contrario, unas bolsas que podrían abrir hoy con avances de entre 3 y 6 décimas a esta hora según muestran los principales futuros del viejo continente, en una jornada con la vista puesta en referencias como los precios al productor en Francia, tasa de desempleo en España, la encuesta de población activa del tercer trimestre, balanza comercial en Suecia, masa monetaria en la zona euro y subastas de deuda en Italia y
y en Reino Unido. En el plano empresarial siguen los resultados corporativos. Estamos recibiendo los resultados de British Petroleum, de BP, que ha registrado un beneficio neto en el tercer trimestre de 86 millones de dólares. Beneficio inesperado porque el mercado esperaba pérdidas de 116 millones por el deterioro de la situación económica relativa a la pandemia del coronavirus y también el desplome de los precios del crudo. Mantiene el dividendo intacto en los 5,25 peniques por acción la compañía, después de evitar esas pérdidas y superar previsiones, como decíamos, en ese tercer trimestre del ejercicio, con esos 86 millones de dólares en ganancias frente a las pérdidas estimadas de 116 millones que había realizado el mercado. Banco Santander ha superado también expectativas en el tercer trimestre, volviendo a beneficios, 1.750 millones de euros, después de 2 trimestres consecutivos de pérdidas por el efecto de la pandemia del coronavirus, superando los 1.000 millones que esperaba el consenso del mercado, supera ampliamente previsiones, eso sí, acumulando pérdidas en todo lo que lleva de año de 9.048 millones como consecuencia de las provisiones fuertes que ha realizado para cubrir el deterioro económico de la pandemia del coronavirus. Estas pérdidas hasta septiembre de 9.048 millones de euros llevan al grupo bancario a estar planificando un recorte de unos 3.000 puestos de trabajo en España, según adelanta el diario Expansión. Ana Botín ha asegurado que la actividad se recupera con fuerza y que la entidad sigue pensando que cerrará el ejercicio con un beneficio ordinario de 5.000 millones. Más resultados. HSBC ha superado expectativas con un beneficio antes de impuestos de 4.300 millones de dólares, muy por encima de los 2.800 esperados. Ingresos de 12.070 millones frente a los 11.840 que esperaba el consenso del mercado. Sus acciones han subido con fuerza en Hong Kong. Veremos a ver cómo cotizan en la sesión europea en el FT100 de Londres. Más resultados. La farmacéutica suiza Novartis ha presentado un beneficio por acción de 1,52 dólares frente a los 1,44 esperados. Ventas de 12.200 frente a 12.400 estimados por analistas, y ha subido su pronóstico de ganancias para todo el año. Por tanto, supera previsiones y encima eleva objetivos para todo el ejercicio. Otras dos noticias corporativas: PSA y Fiat podrían tener pronto la aprobación de Bruselas para una fusión valorada en 32.160 millones de euros. Sería la luz verde al que será el cuarto grupo automovilístico más grande del mundo, según fuentes que avanza la agencia Reuters. Y otra punta en el continuo español: SACIR vende sus constructoras en África por 33 millones de euros para reducir riesgos. Y al otro lado del Atlántico, pues de momento los futuros se están moviendo con rebotes también de entre 2 y 3 décimas para los tres principales indicadores, en una jornada en la que vamos a tener referencias macroeconómicas como los pedidos de bienes duraderos, el habitual Redbook semanal de ventas minoristas, precios de la vivienda, confianza del consumidor de The Conference Board, subasta de deuda y resultados corporativos del tercer trimestre. Caterpillar, Raytheon Technologies, 3M Company, Pfizer, Merck o Eli Lilly, entre otras. Que tengan una feliz sesión.